Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a sumergirnos en uno de esos secretos que siempre nos han intrigado, especialmente a los fans de las celebridades turcas. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas. Y es que, como el título de hoy promete, vamos a desvelar la verdad sobre por qué Kerem no le pidió matrimonio a Hande la primera vez. Imaginen tantos rumores, tantas especulaciones, y hoy, finalmente podríamos tener respuestas claras. Así que si eres fan de esta increíble pareja, si te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus estrellas favoritas, quédate hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudas un montón y así formamos una comunidad más grande y entretenida. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este chisme jugoso. A ver, todos recordamos la intensidad del noviazgo entre Kerem y Hande. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Sus seguidores se volcaron con ellos, los shippearon hasta la saciedad, y desde el principio se convirtió en una de esas parejas que todos deseaban ver juntas para siempre. Y claro, cuando una relación es tan pública y tan querida, las expectativas de un futuro sólido, como una boda, empiezan a crecer como la espuma. Hubo un momento, y creo que muchos lo recordarán, en el que los rumores sobre un posible compromiso se intensificaron muchísimo. Se hablaba de anillos, de planes secretos, de todo tipo de indicios que apuntaban a que Kerem estaba a punto de dar el gran paso. Y la verdad es que por cómo se mostraban, por la complicidad que compartían, parecía el escenario perfecto. Sin embargo, el tiempo pasó, y ese esperado anuncio de boda nunca llegó. En su lugar, y para sorpresa de muchos, llegó la noticia de su separación. Y ahí es donde surge la gran pregunta que nos trae hoy aquí, porque si todo parecía ir viento en popa, Kerem no le pidió matrimonio a Hande la primera vez. Durante mucho tiempo solo pudimos especular. Las razones de su ruptura fueron tan misteriosas como su relación fue pública. Se manejaron muchas teorías, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, agendas apretadas, o simplemente que el amor, a veces, por muy intenso que sea, no es suficiente para construir un futuro. Pero ahora parece que las aguas se han calmado un poco, y quizás Kerem ha decidido arrojar algo de luz sobre ese capítulo de su vida. Hemos estado revisando algunas entrevistas recientes y declaraciones de Kerem, y aunque él es un hombre bastante reservado con su vida privada, a veces sin darse cuenta o quizás con una intención más clara, deja caer detalles que nos ayudan a armar el rompecabezas. Y lo que parece haber quedado claro es que si bien la idea de un compromiso pudo haber estado en el aire, existieron factores que impidieron que ese momento llegara en aquel entonces. Una de las razones que se ha comentado, y que tiene mucho sentido, es la etapa en la que se encontraban ambos actores. Kerem y Hande estaban en un pico absoluto de sus carreras. Sen Kalkapm fue un fenómeno global, y eso les abrió muchísimas puertas, tanto en Turquía como internacionalmente. Imaginen la presión y las oportunidades que eso genera. Estaban en un momento de consolidación profesional, de crecimiento, de recibir ofertas para nuevos proyectos que requerían toda su atención y energía. En medio de un torbellino así, planear una boda, un evento que por sí solo requiere una gran dedicación, podría haber parecido una distracción, o quizás, algo que sentían que debían posponer hasta tener un poco más de estabilidad o un respiro en sus carreras. Además, no podemos obviar la intensidad de la fama que los rodeaba. Cuando eres tan seguido, cada paso que das es analizado, criticado o admirado. El escrutinio público puede ser agotador y a veces, las relaciones que empiezan tan expuestas sienten la presión de mantener una imagen perfecta, lo cual, a la larga, puede ser insostenible. Tal vez sintieron que un compromiso público en ese momento habría elevado aún más esa presión, y quizás Kerem, como hombre, pudo haber sentido la responsabilidad de asegurarse de que todo estuviera en el lugar correcto antes de dar un paso tan importante y definitivo. Otra perspectiva que surge de las recientes declaraciones de Kerem es la importancia de la madurez y la comprensión dentro de una relación. Él ha hablado en ocasiones sobre la importancia de conocerse bien, de entender las individualidades de cada uno, y de no apresurarse en decisiones trascendentales.
Es posible que en aquel momento, a pesar del profundo amor y la conexión que sentían, ambos, pero quizás más Kerem desde su perspectiva masculina, sintiera que aún había un camino por recorrer en su desarrollo personal y en la consolidación de su relación antes de dar el sí definitivo. No se trata de que no estuvieran listos para amarse, sino quizás de estar listos para el matrimonio, que implica una nueva etapa, nuevas responsabilidades y una proyección de futuro mucho más concreta. Las entrevistas más recientes de Kerem sugieren que él valora mucho la preparación y la solidez. Él ha mencionado que las relaciones requieren trabajo, compromiso y una comprensión profunda de los valores y objetivos de cada uno. Si aplicamos esto a su relación con Ande en aquel entonces, es plausible pensar que a pesar de la pasión y el cariño, quizás sintió que aún debían madurar ciertas cosas, o que él, personalmente, aún no se sentía completamente preparado para asumir el rol y las responsabilidades que un matrimonio conlleva. A veces el amor es solo una parte de la ecuación, y las otras partes, como la compatibilidad a largo plazo, los objetivos de vida compartidos y la preparación emocional, son igual de cruciales. También hay que recordar que a veces, las cosas no son tan dramáticas como las pintan los rumores. La vida de los famosos es compleja. Tienen giras, filmaciones en diferentes países, compromisos profesionales que los alejan por largos periodos. Mantener una relación sólida bajo esas circunstancias ya es un desafío. Si a eso le sumamos la planificación de un evento como una boda, es posible que simplemente no fuera el momento logísticamente viable o emocionalmente favorable para ambos. Kerem, al ser un hombre que valora la estructura y la planificación, podría haber decidido que forzar la situación no sería beneficioso para la relación ni para ellos como individuos. En resumen, y basándonos en lo que hemos podido recopilar de las declaraciones de Kerem y en el contexto de su vida en ese momento, parece que la razón principal por la que no se dio el matrimonio la primera vez no fue por falta de amor, sino por una combinación de factores. Por un lado, la intensidad de sus carreras y las oportunidades profesionales que estaban aprovechando. Por otro lado, la posible necesidad de madurar individualmente y dentro de la relación, asegurándose de que estaban completamente preparados para un paso tan serio. Y por supuesto, la presión inherente a ser una pareja tan mediática. Kerem, siendo una persona reflexiva, habría querido asegurarse de que todo estuviera en su sitio antes de dar un paso tan importante como el matrimonio. En definitiva, lo que estas revelaciones nos dejan es una imagen de Kerem como un hombre pensativo, que valora la preparación y la solidez antes de tomar decisiones importantes, especialmente en lo que respecta a su vida personal y sentimental. No se trata de un capricho o de un desamor repentino, sino de una decisión meditada, quizás dolorosa en su momento, pero que él consideró necesaria para el bienestar de ambos. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desentrañar uno de los misterios que rodeaba a Kerem y Ande. Espero que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este momento conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Kerem tomó la decisión correcta? ¿Qué opinan de las presiones que sufren las parejas de celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que seguimos trayendo los temas que más les gustan. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.